Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Nuestro grupo está conformado por Carrillo Gamboa Joan, Molina Muñoz Jason y Borges Mera Alexander, quienes hablan. Nuestro tema está compuesto por ácidos orgánicos en la acuicultura. Como introducción pues tenemos que la creciente intensificación de las prácticas acuícolas ha dado lugar a frecuentes incidencias de brotes de enfermedades que causan importantes pérdidas económicas a los productores. Importantes cantidades de antibióticos se usan a menudo en la industria acuícola, especialmente en Asia, para prevenir o controlar las enfermedades infecciosas causadas por patógenos bacterianos. Luego del descubrimiento de la capacidad de los antibióticos para promover el crecimiento y combatir la enfermedad. Este uso de antibióticos en la acuicultura tiene el potencial de amenazar la salud pública debido a la bioacumulación de residuos de antibióticos. Es por esto que los investigadores han advertido contra el uso excesivo de antibióticos en granjas acuícolas para obtener ganancias económicas a corto plazo. Un esfuerzo mundial para minimizar y eventualmente eliminar el uso de antibióticos para promover el crecimiento en la industria acuícola y ganadera comenzó con la prohibición del uso de subterapéuticos en la Unión Europea en enero del 2006. El desarrollo de los compuestos efectivos no antibióticos como una alternativa al uso profiláctico de antibióticos para controlar enfermedades infecciosas y mejorar el rendimiento del crecimiento es por lo tanto primordial para la expansión continua de la industria acuícola global. Objetivos general: obtener información con relación a los ácidos orgánicos. Objetivo específico: identificar cómo se usó el uso de los ácidos orgánicos en los alimentos de peces y camarones. Investigar cuál es el uso y la función que cumplen los ácidos orgánicos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes profesor y compañeros. Les habla Jason Molina. Ácidos orgánicos. ¿Qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos son compuestos, como ya lo dijimos, orgánicos con uno o más grupos carboxilos. Estos incluyen ácidos monocarboxilos saturados de cadena lineal segundo C18 y sus respectivos derivados, tales como ácidos insaturados. Estos ácidos se conocen comúnmente como ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos volátiles y ácidos carboxílicos débiles. Los ácidos orgánicos se producen a través de la fermentación microbiana de carbohidratos por diversas especies bacterianas bajo diferentes vías metabólicas y condiciones. Algunos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, como por ejemplo ácidos acéticos, propiónicos y butíricos, también se forman dentro del intestino grueso de humanos y animales en altas concentraciones por comunidades microbianas anaeróbicas. Muchos de los ácidos orgánicos de cadena corta están presentes de forma natural como constituyentes normales de plantas o tejidos animales. Sin embargo, la mayoría de los ácidos orgánicos comercialmente utilizados en la industria de alimentos y piensos se producen sintéticamente. Los ácidos orgánicos también se pueden formar en sales simples o dobles de su ácido a través de la combinación con potasio, sodio, calcio, etc. Ácidos orgánicos para controlar patógenos en peces. Los ácidos orgánicos o combinaciones de ácidos
son una herramienta eficiente para mejorar el rendimiento del crecimiento, la morfología intestinal y el control de patógenos en la acuicultura. Recientemente, los investigadores se han centrado en el papel de los ácidos orgánicos y sus sales para prevenir y controlar las enfermedades con gran éxito. Demostraron, por ejemplo, que la suplementación dietética con sales orgánicas como propionato y butirato mejoró la morfología intestinal durante la hipoxia y redujo los síntomas de enteritis en dietas ricas en soya. En la tilapia del Nilo. De manera similar, los científicos han demostrado el efecto antimicrobiano muy fuerte de los ácidos orgánicos que se enfrentan con las bacterias patógenas Streptococcus galactidae y un alto potencial para ejercer efectos beneficiosos sobre el crecimiento, la utilización de nutrientes y la resistencia a enfermedades en la tilapia. Si bien los efectos de los ácidos orgánicos en las bacterias patógenas aún no están del todo claros, se entiende comúnmente que pueden ejercer efectos bacteriolíticos o bactericidas en función del estado fisiológico del organismo y las características físico-químicas del entorno. Los ácidos orgánicos no disociados son lipófilos y pueden eludir fácilmente la membrana plasmática de las bacterias. Una vez dentro de las células, donde los niveles del pH suelen ser más neutros que en el ambiente externo, los ácidos orgánicos se disocian en sus aniones y protones. Tradicionalmente, se ha asumido que la reducción del pH citoplasmático causada por este mecanismo es la principal eficacia tóxica de los ácidos orgánicos. Recientemente se han propuesto otros mecanismos de toxicidad, como la capacidad de estos ácidos para interferir con la estructura y la funcionalidad de la membrana citoplasmática, así como la interferencia contra el transporte de nutrientes, el transporte de electrones y la síntesis macromolecular dentro de las células. Bueno, aquí como podemos ver tenemos beneficios de los ácidos orgánicos, que nos dice que únicamente en su forma no disociada el ácido orgánico tiene su poder antimicrobiano, ya que puede atravesar las paredes de bacterias y hongos y alterar su metabolismo. Asimismo, también tenemos que la suplementación de ácidos orgánicos en el alimento para camarones ha demostrado mejorar la tasa de conversión alimenticia y reducir la colonización de patógenos en el intestino. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Carrillo. A continuación les voy a hablar acerca de una tabla que especifica las características químicas físicas de un ácido orgánico. Entre ellas hemos seleccionado ácidos como el fórmico, láctico, acético, sórbico, propinoico y benzoico. La masa molecular de estos es del ácido fórmico de 46.3 gramos sobre mol, del láctico de 90.08 gramos sobre mol, del acético sería de 60.5 gramos sobre mol, del sórbico 112.14 gramos sobre mol y del propaenoico 74.8 gramos sobre mol, del benzoico 122.12. En cuanto a su identidad, está se encuentra valorada de gramos por mililitro y estaba en el fórmico es de 1.220
del láctico es de 1.206, del acético es de 1.49, del sórbico 1.204 y del propiónico, que es el más bajo, de 0.993. Del benzoico, que se mantiene dentro del estándar de 1.270. Entre estos ácidos tenemos los estados de estos, de los cuales solamente dos se encuentran en estados sólidos, que son el sórbico y el ácido benzoico, que se encuentran en estados sólidos, mientras que los demás se encuentran en estados líquidos. Cuando hablamos de pKa, estamos hablando que el fórmico tiene un 3.75, el láctico tiene un 3.83, el acético tiene un 4.76, el sórbico tiene un 4.76 también, el propiónico tiene un 4.88 y el benzoico uno de 4.20. ¿Cómo actúan los ácidos orgánicos? La actividad antimicrobiana es causada por la capacidad de los ácidos orgánicos para disociarse en la forma no disociada. Las moléculas de ácido pueden penetrar las paredes moleculares microbianas de las bacterias gram negativas, debido a que dentro de la célula de pH es más alto que su pKa. Una alta proporción del ácido tendrá a disociarse y liberar su ion hidrógeno positivo. La reacción de la bacteria en este caso será bombear los iones de hidrógeno, lo que le consumirá fuertes cantidades de energía y terminará ocasionando la muerte celular. Los ácidos orgánicos en alimentos para peces y camarones. Hasta donde sabemos, solo han publicado algunos estudios sobre el uso de ácidos orgánicos en alimentos acuícolas antes de la prohibición del uso de los antibióticos promotores del crecimiento en la producción ganadera. Desde el 2006 se han realizado muchos estudios para determinar los efectos de los ácidos orgánicos alimentarios y sus sales sobre los rendimientos de crecimiento, la utilización de nutrientes y la resistencia a enfermedades en varias especies de peces comercialmente importantes, como la trucha arcoíris, el salmón, la carpa, la tilapia. En los últimos 5 años, esta investigación se ha extendido a los mariscos. Cada ácido orgánico tiene su propio espectro de actividad antimicrobiana, debido a sus propiedades físicas y químicas específicas. Por lo tanto, la ventaja de usar mezclas de ácido orgánico en los alimentos para animales es que la OAB puede tener un espectro más amplio de actividades antimicrobianas contra una gama más amplia de bacterias causantes de enfermedades y con efectos sinérgicos potenciales sobre el rendimiento de crecimientos y la utilización de nutrientes. Además, la OAB puede permitir una mayor reducción de las dosis utilizadas en los alimentos para animales, reducido así los costos. También constituye una posible estrategia para superar las inconsistencias de los hallazgos sobre el uso de ácidos orgánicos individuales en los alimentos de diversos animales acuáticos. Uso y funciones de los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria como aditivos. Como agentes de transformación, se agregan para controlar la alcalinidad de muchos productos. Pueden actuar como tamponadores o simplemente como agentes neutralizantes. Como conservantes, pueden actuar como agentes antimicrobianos frente a los antioxidantes. Función de los ácidos orgánicos: disminución del valor de pH y de la capacidad amortiguadora, así como efectos antibacterianos y antifúngicos en el alimento.
reducción del valor del pH mediante la liberación de iones de hidrógenos en el estómago, activando así el pexinógeno para formar la pexina y mejorando la digestibilidad de las proteínas. Inhibición de la microflora autóctona gram negativa en el tracto gastrointestinal. Conclusión: el uso de la mezcla de ácidos orgánicos aumentó significativamente la sobrevivencia y la productividad de la larvicultura comercial de camarones cuando se combinan con buenas prácticas de manejo. Los principales parámetros de desempeño de la unidad productiva pueden generar incrementos muy sustanciales. Las AOS se perfilan como una de las herramientas más valiosas para el manejo de la larvicultura de camarón, como consideraciones de riesgo, eficiencia e inocuidad. Actualmente existe un gran interés en el uso comercial de ácidos orgánicos en alimentos acuícolas, tanto para mejorar el rendimiento del crecimiento como para controlar enfermedades. Se prevé que el uso de los ácidos orgánicos dietéticos como aditivos funcionales para alimentos acuícolas aumentará marcadamente en el futuro previsible. Recomendaciones: el mercado de ácidos orgánicos dentro de la agricultura es vasto y elegir la solución correcta puede ser confuso. Es importante que los productores se evalúen utilizando modelos in vitro e in vivo